Bueno, la violencia viene sacudiendo a Ecuador, pero particularmente hoy los hechos alcanzaron puntos climáticos. El gobierno del presidente Daniel Noboa declaró conflicto armado interno, tal cual, conflicto armado interno, lo ponemos así entre comillas, luego de que grupos del crimen organizado desataran el caos y escenas de terror en varias ciudades del país. El decreto presidencial declara a todo grupo terrorista como un objetivo militar e implica una movilización total de las Fuerzas Armadas para tener el control del país. Jaime Vela Erazo, comandante de las Fuerzas Armadas de Ecuador, advirtió que no van a negociar ni retroceder. Así lo dijo. A partir de este momento, todo grupo terrorista identificado en el mencionado decreto se ha convertido en un objetivo militar. El presente y el futuro de nuestra patria está en juego y ningún acto de terror nos hará claudicar. No vamos a retroceder ni a negociar. El bien, la justicia y el orden no pueden pedirle permiso ni agacharle la cabeza a terroristas. Una de las imágenes, hay muchísimas imágenes de lo que ha pasado, pero una particularmente que dio la vuelta al mundo fue la toma de las instalaciones del canal 10 de TC Televisión de la ciudad de Guayaquil. Hombres con armas y explosivos irrumpieron en plena transmisión en vivo. Sometieron, ahí está el conductor que estaba pidiendo, y les decían, dile al presidente que tal, bueno, ahorita lo dejamos. Sometieron a periodistas colaboradores y pedían dar un mensaje. Todo esto en medio de una violencia, vea usted, al límite. Hueputa, se tomaron el 10. Así estamos. Bueno, hay otras escenas también, como la que vamos a ver de la Universidad de Guayaquil. Ahí fue escenario de actos violentos. Cientos de estudiantes salieron corriendo para salvar la vida. Otros más de plano se atrincheraron luego de que se reportara la entrada de grupos armados. Ahí lo dejamos también con estas imágenes. Obviamente las clases se suspendieron. Bueno, también las cárceles fueron otro punto del escenario de lo que ha venido pasando. Ahí se vivieron imágenes de terror, ¿no? Sí, guardias de distintos penales fueron tomados como rehenes para pedir que el presidente Noboa que dé marcha atrás en su decisión de hacer traslados de reos. Señor Luis Andumbide, director general del SNAI, de nuestra consideración le extendemos un saludo cordial y sobre todo clamamos a usted para que por favor usted, señor presidente, recapacite en cada una de sus decisiones y no se deje manejar con impulsos o falsas expectativas. El país y todos los seres humanos que conformamos necesitamos de sus decisiones fuertes, claras, concisas, pero sobre todo acertadas. Somos funcionarios, agentes de seguridad penitenciaria, o la carne del cañón, como quieran llamarlo. Estamos ahora mismo rogando que su accionar sea más cauto y por favor, vele por nuestras vidas y por nuestra seguridad. Las siguientes escenas no se las presentamos porque puede imaginar, pero la mayoría de ellos fueron asesinados. Hay otros que fueron ahorcados. Hay otros que fueron disparados, ¡pum!, así en la cabeza, ¡pum!, ahí, y todo esto en las redes. La Embajada de México en Ecuador ha puesto a disposición un número de emergencia que está en pantalla y lo ponemos porque sabemos que hay una comunidad ecuatoriana en México y hay mexicanos en Ecuador por razones familiares y también de chamba, ¿no? Es el más 593 99 49 40 153, ahí lo tiene, lo voy a volver a repetir, es más 593 99 494 0135. Hablemos de un tema perdón, dije 53, dije o dije, sí, perdón, 0153. Lo voy a volver a leer, perdóneme, si le hice bolas, le ofrezco una disculpa. Más 593 99 494 0153. Bueno, para hablar del tema, qué mejor que hacerlo con el profesor del Colegio de México, el maestro Rafael Rojas, a quien antes que nada te saludamos, Rafael, con enorme gusto, con un tema verdaderamente brutal, ¿no, Rafael? ¿Cómo has estado? Muy buenas noches y gracias. Así es. Buenas noches, Javier, y feliz año. Para ti. Bueno, muy completo el informe que ha preparado tu equipo. Es una situación, como tú bien decías, sumamente peligrosa
delicada para el gobierno de Ecuador, pero yo diría que también puede tener un efecto de contagio regional e implicaciones con varios de los vecinos de Ecuador, porque como bien ha dicho el presidente Daniel Noboa, se trata de grupos criminales. Él mencionó más de 20, ¿verdad? Pero muchos de ellos, como dice el texto del comunicado, son grupos transnacionales del crimen organizado, que involucran directamente o indirectamente, ¿verdad?, a operadores del narcotráfico y del crimen organizado en general en Colombia, Centroamérica y México por lo menos, pero bueno, tampoco habría que descartar algún tipo de conexión con Venezuela, Brasil y otros vecinos. Y como se decía muy bien en el reporte, la crisis, digamos, escala luego de que el presidente Noboa, a 2 meses de haber asumido el gobierno, decretara el primer estado de excepción, es decir, el primer estado de emergencia de su gobierno para atender la terrible crisis de las penitenciarías y las cárceles. Esto parece estallar por ahí, porque son las cárceles, las prisiones son sitios que han estado hasta ahora en control de las bandas del crimen organizado y específicamente del narcotráfico. Este personaje, Fito Macías, que es el líder de una de esas bandas, los Choneros, controlaba una de las cárceles. Por lo visto, su fuga, como las del Chapo Guzmán y otras fugas de grandes narcotraficantes en Colombia y en México, han tenido que ver precisamente con el hecho de que la cárcel dejó de ser un sitio seguro para que Macías siguiera operando su red criminal en Ecuador. Y a partir de ahí es que yo creo que se desata esta situación, yo diría, de guerra virtual, que culmina con esta declaración del presidente Noboa de que hay un estado de conflicto interno, ¿verdad?, entre el Estado como institución de uso legítimo de la fuerza y una serie de agentes o de actores, como él dice, no estatales y transnacionales, que están amenazando la paz en Ecuador. Oye, Rafael, estos días también ha habido un discurso que me llamó mucho la atención, en el mismo tono del que ha venido dándose del presidente de El Salvador, Bukele, en donde decía, sí, si quieren, como han estado amenazando atacarnos, atáquenos y les aseguro que no les vamos a dar nada de comer en la cárcel y los vamos a meter a la cárcel y tampoco les vamos a dar de comer. Ándenles y que vengan los organismos internacionales de derechos humanos a defender a los delincuentes porque no defienden a la sociedad. Cuando ahorita inicialmente decías, Rafael, que inquieta el proceso de contagio que puede haber, ¿en qué andas pensando, Rafael? Bueno, yo estaba pensando en las implicaciones directas que puede haber con las ramificaciones de estos cárteles de la droga, y no solo cárteles de la droga, porque hay organizaciones del crimen organizado no directamente vinculadas con el narcotráfico. Pero esas organizaciones tienen sus ramificaciones directamente en Colombia, que es un país que hace frontera con Ecuador, y como sabemos, por toda la información que hemos leído hasta ahora, algunas de esas organizaciones tienen vínculos con el cártel de Sinaloa. Entonces yo no descartaba también que esas ramificaciones desembocaran en Venezuela, en Brasil, en otros países vecinos de Ecuador. A eso era lo que yo me refería, digamos, a que eventualmente a lo mejor el gobierno de Noboa pide colaboración. Creo que se desprende de algunas de las comunicaciones oficiales del gobierno. Pide colaboración, información, respaldo de gobiernos latinoamericanos para hacer frente a esta crisis. Ahora, tú mencionabas el caso de Bukele y en efecto el modelo salvadoreño, o lo que ya se conoce como el modelo Bukele, siempre ronda cualquiera de estos escenarios muy violentos en América Latina, ya que a mi juicio lamentablemente es una opción que tiene muchos seguidores tanto en la izquierda como en la derecha, y creo que es una opción que ha sido muy mitificada en sectores mediáticos iberoamericanos. Es decir,
se proyecta o se presenta el modelo de Bukele como más exitoso de lo que es, a mi juicio. Ya esa es una opinión personal, pero hemos escuchado a diversos actores de la política ecuatoriana o centroamericana. Hace muy poco se lo escuchamos a un político costarricense. Imagínate que es un país con índices de paz social bastante altos dentro de Centroamérica, pero también lo hemos escuchado en las pasadas elecciones guatemaltecas, que rápidamente viene a la mente el modelo Bukele como una fórmula eficaz de enfrentar al crimen organizado y a las bandas criminales, es decir, a las pandillas urbanas criminales que también hay en Ecuador. Oye, ¿hacia dónde crees que pueda dirigirse, Rafael, el conflicto ecuatoriano, tomando en cuenta variables muy concretas como que la presencia, perdón, que la presencia del narcotráfico, Rafael, está desde hace tiempo asentada? Y se hablaba de la gente del Chapo, del Cártel Jalisco y de otras organizaciones. ¿Hacia dónde podría dirigirse y hasta dónde tiene capacidad de maniobra un presidente que debe durar 1 año y medio en el cargo? Sí, esa es la gran pregunta. De hecho, tú recordarás seguro, Javier, que durante la campaña presidencial, la corriente ahora opositora, que es la correísta, que impulsaba la candidatura de Luisa González, articuló un poquito discursivamente la idea de que este presidente llegaría con un pacto con las organizaciones del crimen organizado y del narcotráfico para generar un orden ficticio de gobernabilidad en el país. Creo que fueron más o menos incluso las palabras que utilizó en algún momento Correa. Lo que hemos visto en lo poquito que lleva de gobierno Noboa es que es más bien lo contrario. Este es un gobierno que sí parece decidido a enfrentar la crisis sin componendas, ¿no? Lo cual, tú sabes, tiene sus elementos positivos, pero también sus elementos muy inquietantes, porque precisamente por la ruta del estado de excepción o del estado de emergencia, de la guerra contra el narco, nosotros en México conocemos muy bien eso, por la experiencia del sexenio de Felipe Calderón, se pueden complicar más las cosas. Pero sí, evidentemente, creo que está descartada esa opción de los compromisos. Y algo que me ha llamado mucho la atención en estos días es que incluso la oposición correísta ha respaldado al gobierno de Noboa. No sé si has visto los mensajes de Correa, muy interesante. Y eso en efecto, digamos que le crea una plataforma favorable al presidente para enfrentar esta situación sin caer en las tentaciones extremas, ¿no? de la militarización absoluta o del llamado a una guerra contra el narco, porque ahí tú sabes que siempre eso es muy delicado, porque en efecto la situación de amenaza de la paz social y de emergencia está, pero tú sabes que la línea que divide esa situación y sus respuestas de una ruta autoritaria es muy fina. Y es lo que habría que cuidar, digamos, también en un momento como este. Es decir, no echar por la borda los mínimos del Estado de Derecho en Ecuador. ¿Se está jugando o está de por medio? Es una pregunta a lo mejor muy, como digo, no tan fácil de poder en poco tiempo, ¿no? Quizá Rafael reflexionar sobre ella. ¿Se está jugando quizás un cambio de paradigma en la gobernabilidad? Están empezando a caminar los cárteles de la droga con mucho mayor fuerza de lo que originalmente imaginábamos. ¿Podemos caer también en esa tentación en México? ¿Qué alcanzas a ver? Sin maniqueísmos de mi parte de la pregunta, que quede claro. Sí. Te entiendo perfectamente. Yo creo que otra vez se coloca, digamos, sobre el tapete un viejo tema de la historia y la politología latinoamericana, que es la fortaleza o consistencia del Estado. Es decir, si el Estado realmente logra controlar todas sus competencias administrativas,
de justicia y políticas a nivel territorial. Y como siempre, hay estados en América Latina que han avanzado mucho en ese control, pero hay otros que han dejado zonas que el politólogo Guillermo O'Donnell, que era una eminencia pensando estas cosas, llamaba las zonas marronas, digamos, que no eran zonas, digamos, ni azules, ni verdes, ni rojas, ni amarillas, era otro color, ¿no? Y en efecto es así. Evidentemente, Ecuador ha sido un país que en los últimos años fue elegido por los grandes tentáculos de estas organizaciones del crimen organizado y del narcotráfico a nivel transnacional. Yo diría que la condición fronteriza con Colombia fue fundamental para esto, porque en la medida en que avanzaba la pacificación colombiana, ¿verdad? En los años 90, en los años 2000, esas redes del narcotráfico se fueron desplazando por un lado a México y evidentemente por el otro hacia Ecuador. Y esto es un fenómeno, vamos, que habría que explicar de los últimos años para acá. Yo diría que en buena medida desde el gobierno de Rafael Correa para acá. Es decir, que no es algo que se genera de la noche a la mañana. Y sí, estaríamos frente a una crisis que demandaría, como tú bien dijiste, un tipo de gobernabilidad, un tipo de organización de la agenda de seguridad nacional de nuevo tipo, evitando otra vez los excesos de la militarización y el autoritarismo, de manera que se ponga en jaque o se pierda lo avanzado en términos de gobernabilidad democrática, es decir, específicamente en derechos humanos, división de poderes, etcétera, pero que sí logre generar, ¿verdad?, una respuesta eficaz desde las fuerzas militares, el ejército y las policías. Te mando un gran saludo. Muchas Igualmente, gracias, profesor. Javier. Saludos. Enorme gusto en saludarte, en verdad. Gracias. Igualmente, profesor. como Gracias. siempre. Gracias.